veis aquí todos? Sí, ¿no? ¿De qué? Sí, la pantalla está apagada. Para ahorrar batería, apagan la pantalla todos. Pruebo aquí. Vale. Sí, se ve, se ve. ¿Me oís ahora? Ahora sí me oiréis. Ahora sí. Molt bé. Nois! Jugueu en silenci. Menos mal que está... Recuerda de subir. Pau. El más pequeño es el que pone orden. Pero eso es señal de que están atentos. Así que hay que aprovechar las ocasiones. Voy a compartir algo con vosotros que me resulta un tanto extraño, pero estoy aprendiendo cada vez más a compartir, a decir lo que viene, ¿no? Y espero que el Señor nos ayude a cada uno a tomárnoslo. ¿Me permitís que me quite la mascarilla? No sé muy bien por qué, pero hace un par de días o 3 que me han salido una cantidad de llagas en la boca, sobre todo en la base de la lengua. Sí, seguramente es para que el Señor me ayude a callarme y solamente mover la lengua duele que no veas, así que... Oh. Vale. Como os decía, es algo, quiero compartir algo con vosotros, que es que no es una cosa expresa para alguno en particular o para... Creo que es algo en general, de hecho es una cosa que se ha ido confirmando esta semana. Tuve una llamada de un amigo que hacía tiempo que no hablaba con él, y sabéis lo que quiere decir eso, ¿no? Hora y media larga de conversación, y comentábamos y me explicaba cosas que estaba viviendo y iba aquí, ¿sabes? Iba aquí al mismo texto y decía, no hace falta, Señor, no hace falta. Es un texto complicado, difícil, es un tema, pero bueno, voy a compartir con vosotros y espero que el Señor me ayude, me agrande la llaga si hace falta para que hable lo mínimo posible y podamos cada uno recibir y crecer en este aspecto. El texto base que vamos a leer está en Proverbios 29, 18. A ver si... Es súper conocido este versículo. 18. Cuando no hay profecía, el pueblo se desmanda, dice aquí la palabra. Hay versículos, sabéis, que no soy nada fan de algunas traducciones, entre otras cosas porque a veces te desmontan el paripé, ¿no? El paripé, entendedme. Pero lo tienes aprendido de una manera y te lo cambian y dices, no, pero ¿cómo? Pero estoy aprendiendo también a disfrutar el proceso de redescubrir la Biblia, porque me está obligando a dejar de pensar. El concepto que yo tengo en la mente, y tenemos todos, creo, es... Uy, espera, no lo tengo aquí. 29-18, ¿no? Se desenfrena, ¿no? Esta es la versión, creo que es la de la Reina de las Américas, ¿vale? La de la Reina Valera dice la profecía también, igual que la palabra. En las Américas dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero no bienaventurado el que guarda la ley. Vuelvo a la palabra, ¿eh? Cuando no hay profecía, el pueblo se desmanda. La Valera dice, cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. El tema está que, por ejemplo, en inglés, las traducciones que hacen en inglés de esta frase, de este versículo, de este consejo, de este proverbio, sabéis que los proverbios son consejos de sabiduría. Por eso los proverbios, muchas veces en un capítulo de proverbios no hay tanto contexto. ¿Sabéis esto de la norma del pretexto? Un texto fuera del contexto. En proverbios no aplica, porque hay muchos versículos que tienes uno de un padre y otro de una madre. Bueno, eso no sé si así entendéis la expresión. Este consejo de sabiduría que nos da aquí Salomón también aparece en Oseas, ¿vale? Más adelante.
Pero ya os digo, en las traducciones que hay en inglés, que prácticamente todo dice que cuando no hay visión, el pueblo perece. Utiliza la palabra perecer. Y es una cosa que nos suena. Y Oseas es el que dice que donde no hay conocimiento, dice concretamente, el pueblo perece. Y este concepto, ¿no? ¿No oís? Este concepto, ¿no?, de la falta de visión, de la falta de conocimiento, me llamaba la atención y comentando, incluso justo ayer por la noche, volviendo fuimos a Lleida a un concierto que tenía Noemí y acabó un poco tarde el concierto y cuando estos se pasaron pipa, pero acabaron tan agotados que el coche fue encender el motor y ¡pum!, cayeron los tres. Así que nos pusimos ahí una predicación, escuchábamos y era una predicación tan mala que la quitamos a medio predicación, porque era una predicación que solo hacía bombo sobre una cosa, sobre sí mismo prácticamente, y llegó un momento que dijimos, no, pro. Y luego comentaré sobre esto, ¿no? Pero hablaba también sobre esto, y hablaba de otra circunstancia, concretamente de Pablo, ¿no? En la iglesia de Corinto, podemos verlo en 1 Corintios capítulo 10, ¿no?, cómo pues tiene una iglesia que precisamente había participado activamente Pablo en su formación, ¿no? Ha habido una serie de personas, lo que la Biblia leemos como falsos profetas. Hoy en día falso profeta, eso no es un idioma que utilicemos habitualmente fuera de la iglesia, ¿no? Sería iglesiano. Una serie de personas con sus intereses habían llegado a esa iglesia y estaban intentando enseñar cosas diferentes. Y para poder desautorizar a Pablo, porque claro, decían, no, pero es que Pablo nos enseñó esto, ¿no?, pues estaban metiéndose con Pablo. Decían, no, porque Pablo dice, pero en realidad no. Se metían con él, ¿no? Entonces, se ve en la situación, Pablo, de tener que defenderse a sí mismo. Es una situación incómoda, una situación rara. Y es cuando Pablo nos habla, ¿os acordáis del aguijón en la carne? Ese es el contexto del aguijón en la carne. Nos quedamos con el aguijón en la carne, pero no es el tema de hoy, ¿eh? Pero todo iba relacionado. Entonces, ayer por la noche incluso, como que Noemí hoy ahora mismo está en el Palau de la Música, está haciendo un concierto, pues ella no podría estar hoy, pues lo compartí con ella, estuvimos hablando ayer por la noche del tema y lo veíamos, ¿no? Veíamos cómo todo estaba conectado y cómo es un tema incómodo, pero es un tema actual. Y es que cuando no hay profecía, cuando no hay visión, como dice la versión de las Américas, ¿no?, donde no hay visión, o cuando no hay visión, más correctamente, ¿no?, el pueblo se enfrena, se desmadra, perece. Y miraba en ese tema, y os digo que me gusta y estoy aprendiendo mucho y disfrutando mucho el proceso de ir palabra por palabra, concepto por concepto, ver ese contexto, ver la raíz de la palabra, de dónde viene, cómo entenderla. I nois, aneu a fora al carrer. Agafeu les coses i aneu a fora. Esteu fent massa soroll. Vale, doncs agafeu les coses i aneu a fora. Poseu-vos aquí a la taula, Clar. aquí a fora. Que es fiesta, ya sabéis que empezó las vacaciones y están muy nerviosos todos. La palabra profecía, la palabra visión, es una palabra complicada, ¿verdad? Depende de dónde estés, depende del tipo de iglesia en la que estés, o se abusa o no existe. Yo crecí en iglesias tradicionales, ¿no? Y las iglesias muy tradicionales directamente no se tienen ni visiones ni profecías. Eso es cosa del pasado. Literalmente, a mí me habían enseñado que la visión y las profecías era una cosa que era necesaria cuando la Biblia no estaba completa. Pero como que ahora la Biblia ya está completa, ahora ya no hace falta ni visiones ni profecías. Y todo lo contrario, hay iglesias más radicales o carismáticas, pentecostales, ¿vale?, en la que si no tienes profecía o visión, como que no. O si en una iglesia no hay de vez en cuando un profeta que profetice, que tenga una visión, ¿no? Es como que, ¿me entendéis? Lo habéis vivido, ¿no? Los que tenéis un mínimo de experiencia. Y os digo, es un tema... Abiel, fora. Vinga, i en silenci. Aprofiteu que fa bon temps. Es un tema delicado y controvertido porque al final una rama de la iglesia la ve de una manera y otra rama lo ve de otra y muchas veces no nos paramos a pensar incluso qué es lo que dice la palabra de verdad, qué es lo que dice la Biblia. ¿Sabéis? La palabra que utiliza aquí para decir visión aparece en otro texto.
Y la raíz de esta palabra, y no os voy a decir en hebreo cómo es, porque ni lo sé de pronunciar, ni nos vamos a quedar con ello, ¿no? Pero sí que os valga esto, ¿no? Y el texto está en Éxodo 24. ¿Vale? Y si vamos a Éxodo 24, vamos a hacer una pasada rápida, ¿eh? No vamos a ver todo el texto. Si queréis mirarlo en casa, podéis hacerlo. Es gratis, ¿eh? Todos tenéis una Biblia. Dice que Dios dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo acompañado de Aarón, Nadab y Abiú, y de 70 ancianos de Israel. Vale, gracias. Qué ilusión, ¿eh? Qué pasión que tienes. Dice, acompañado de Aarón, Nadab y Abiú, y de 70 ancianos de Israel. Aquí, un pequeño apunte, ¿eh? Cuando dice 70 ancianos, en otras versiones dice 70 nobles. De hecho, la palabra original es como nobles. Y es como de nuevo, de cero. Aquí llega un momento que dices, bueno, ¿cómo estos nobles de dónde han salido? ¿Qué son? Bueno, 70 personas con su relevancia dentro de las tribus, sus jefes, de patriarcas, podríamos decir, ¿vale? 70 ancianos de Israel. Dice, cuando estéis a una cierta distancia, os postraréis. Solo tú podrás aproximarte a mí, los demás no deberán acercarse, ni el pueblo subirá contigo. Dice, Moisés comunicó al pueblo todo lo que el Señor había dicho y ordenado, y el pueblo, unánimemente, contestó, haremos todo lo que ha dicho el Señor. Si vamos más adelante, en el versículo 9, después de aquí hay un protocolo que es muy importante, ¿eh? O sea, os recomiendo que lo leáis porque alguna vez lo hemos mencionado, estos versículos que vienen a continuación, de ese símbolo del pacto que Dios hace con nosotros, ¿vale? Pero vamos al versículo 9. El versículo 9 dice que Moisés, en compañía de Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel, subió al monte. Y ahora el 10 y el 11 son básicos. Dice, y allí vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies tenía una especie de escabel de zafiro, tan resplandeciente como el cielo mismo. ¿Alguien sabe lo que es un escabel? No, un cascabel no. Yo tampoco. Pero ni me he dignado a mirarlo, porque no es el kit de la cuestión. Porque aquí dice que allí... ¿Qué dice? Allí vieron. Allí vieron al Dios de Israel. Y vamos un versículo más adelante, dice, y aunque contemplaron a Dios, Él no hizo perecer a aquellos privilegiados de Israel. Después comieron y bebieron, como en todas las fiestas. Aquí nos falta que los cultos, después de los cultos, después de las reuniones, comer y beber. Y entonces sí que seríamos bíblicos, ¿no? Hay gente que dice, no, la doctrina, ¿cómo es? La sana doctrina, lo bíblico, lo que es. Quería hacer las cosas bien. Después de cada fiesta, a comer y beber. No había reunión que no comieran y bebieran. De hecho, ya nos pasa, ¿no? Que en cualquier celebración que se precie, tiene que haber comida y bebida. Pero aquí, os quiero despistar a posta, porque aquí lo más importante es lo primero. Dice, y aunque... ¿Qué? Contemplaron. Y aunque contemplaron. Y aquí está la palabra. Visión, profecía, hay versiones que lo traducen profecía, ¿no? Sin profecía, el pueblo sin profecía, el pueblo sin visión. La palabra que utiliza para decir profecía y visión es esta palabra que aparece aquí traducida por contemplaron. ¿Qué dice la Reina Valera? Dice también algo así, ¿no? El 11. También vieron, ¿no? La palabra, aquí me ha gustado más en este caso la palabra, porque sí que utiliza una palabra diferente. ¿Ver y contemplar es lo mismo? Bueno, es lo mismo, pero en profundidades diferentes, ¿no? O sea, evidentemente no es lo mismo. Pero contemplar implica ver. Sin ver no puedes contemplar. Lo que pasa es que tú puedes ver y no contemplar, y puedes contemplar... No, o sea, puedes... puedes ver y no contemplar, pero no puedes contemplar y no ver. Va más allá. Sí. Como que está alucinando, ¿no? Contemplando. Contemplar es... Contemplar es ser consciente de los detalles. Ayer íbamos por la calle y estuvimos paseando por allí, por el centro de Lleida, y Dana me preguntó en un momento dado, papá,
¿el color de moda es el verde? Y yo dije, sí, ¿cómo? ¿Por qué lo dices? Y dice, no, porque todas las tiendas tienen verde ahora. Toda la ropa que veo en las tiendas es verde. Abiel estaba conmigo y Abiel dijo, yo estoy de moda, o yo voy de verde. Es más primario, ¿no? Pero Dana no estaba solamente paseando y viendo, estaba contemplando, estaba viendo en profundidad, ¿no? De hecho, la palabra que utiliza aquí, la traducción literalmente de este contemplar, digamos, es ver en pasado, es visto. La traducción de visión, o profecía, que utiliza aquí la Biblia, ¿no? Es haber visto. No es que estás viendo, es que ya lo has visto, lo has retenido, lo tienes aquí grabado. Pero no lo veo contemplativo que visionario, por ejemplo. No, pero no me la líes, Carlos, que te conozco. La visión como lo explica la Biblia, ¿no? Te permite una perspectiva más amplia. Te permite realmente de darte cuenta de detalles que si no a simple vista, valga la redundancia, no los ves, ¿no? Os hablaría de mi mujer, pero la conocéis, ¿no? Pero otro día, por no hablaros de mi mujer, iba por la calle y una chica se quedó mirando. ¿Eso cómo se le llama? No. Sí, qué finos que sois. Eso en mi pueblo se le llama pegar un repaso. ¿No? ¿No habéis oído nunca eso? Ya, me hizo sentir incómodo. Porque descaradamente... ¿Vale? Te está viendo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿No pasa eso? Estamos viendo y contemplando. Sí, venga. Es un tema de decir, a ver, ¿no? Este concepto de visión es así, es quedar fijado y decir, Esto pasa también cuando pasamos por ahí por la Montserrat. ¿Ves los niños? El primario, que tiene hambre a todas horas, ¿sabes? Abiel, que tiene hambre a todas horas, pasa por delante y se queda con cuántos donuts queda en el aparador. Contempla, le pega un repaso al aparador y te dice qué pastas hay. Y dices, no, es que no, sí que hay, que yo lo he visto. Este es el concepto que aparece aquí, ¿no? Pero no vamos a abandonar este texto, porque cuando estaba leyendo el texto, ¿no? Hice el ejercicio de decir, bueno, voy a ver el contexto. Y sabéis, cuando sigues adelante, más adelante dice que, bueno, si leemos el 12, dice que el Señor dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en la montaña, quédate allí, pues daré unas losas de piedra con la ley y los mandatos que he escrito para instruirlas a los israelitas. ¿Os suena dónde estamos? Es lo que le ha dicho al principio del capítulo. Un grupo de representantes del pueblo, de responsables, vendréis, pero no subirán a la montaña. Pero antes de subir a la montaña, han podido ver a Dios en un ritual, en un acto teatralizado, en función de la época en el que se hacían unas víctimas, se ponían de lado a lado, se vertía parte de la sangre. ¿Vale? Vamos a leerlo, porque no pensaba... Estamos en Éxodo, ¿no? Éxodo 24. No pensaba hacerlo, pero mira, rápidamente. Mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar los novillos como sacrificios de comunión en honor al Señor. Perdona que hable muy rápido, pero... Moisés recogió la mitad de la sangre en una vasija y la otra mitad roció el altar. Seguidamente tomó el libro de lanza y leyó en voz alta al pueblo, la cual respondió: nosotros obedeceremos al Señor y seguiremos sus órdenes. Entonces... vale, está aquí. Entonces tomó el resto de la sangre y roció con ella el pueblo, diciendo: esta es la sangre, confirma la alianza que el Señor ha hecho con vosotros de acuerdo con todas las cláusulas leídas. Moisés, en compañía hemos visto, ¿no? Y vieron a Dios, dice, bajo sus pies tenía una especie de escabel de zafiro tan resplandeciente como el mismo cielo. La sangre en la antigüedad era un símbolo de pacto. Era un símbolo que se solía decir, además, cuando hacían un contrato, decían que me pase esto, ¿no? Que sea, o sea, sí, firmo esto con sangre y si yo no cumplo mi parte del contrato, ¿no? Que sea mi sangre que se derrame siguiente.
Estaba confundiendo la historia con otra historia que también aparece en una montaña que es muy similar, que es la de Abraham. Que esta sí que es la que Dios le ordena a Abraham que parta los animales a la mitad, banda y banda, en una especie de abertura que hay entre dos piedras, con lo cual se hace allí un reguero. Y dice que, literalmente, que Dios, en forma como una antorcha, parece que pasó por allí. Y es una cosa que se hacía también en la época. Y hay aquí ¿por qué os digo esto? Porque este es el paralelismo que está haciendo. Lo que pasa es que en lugar de pasar otra vez Dios por el medio de aquella sangre, ¿no? Está rociando, está poniendo esa sangre, está cubriendo con su sangre, con la sangre del sacrificio, al pueblo, ¿no? Pero están viendo a Dios. En la época, esto que hacía, pues digamos que se manchaba la parte de abajo de la túnica, pasando por aquella sangre, y mientras que estaba aquello manchado, le recordaba a la gente y a la misma persona que había contraído, pues que tenía un contrato. ¿Y esa sangre de quién era? De las víctimas. En este caso dice que novillos, ¿vale? O sea, de terneras. Aquí tenemos a Dios que antes de dar las tablas de la ley, ¿no? Le permite a unos privilegiados, que son personas con poder, con autoridad, con liderazgo en el pueblo, verle a Él directamente sin morir. Hay pocas personas que hayan visto a Dios y han sobrevivido, ¿no? Entonces más adelante dice que Moisés junto con su ayudante Josué subió al monte, le dijo a los ancianos: esperad aquí hasta que regresemos, si surge algún problema, acudid a Aarón y Hur y ellos se quedarán aquí. Cuando Moisés subió al monte, una nube le envolvió, y era la gloria del Señor que descansaba sobre el monte Sinaí. Durante 6 días lo envolvió la nube. Al 7º día, el Señor llamó a Moisés de la nube. La gloria del Señor a los ojos de los israelitas era como un fuego voraz sobre la cumbre del monte. Y aquí lo más importante: Moisés se adentró en la nube, subió al monte y permaneció allí 40 días y 40 noches. Si leyéramos, si tenéis la Biblia en papel, y si no es igual, hacéis slide, ¿vale? Con el móvil. Para llegar a lo que pasa después de 40 días y 40 noches hay que pasar unos cuantos capítulos, porque tenemos todas las leyes. Y por eso a veces nos puede parecer desconectado una cosa de la otra, porque tenemos todas las leyes ahí en medio, ¿no? Y nos podemos confundir. Pero si pasamos hacia adelante, ¿qué pasa después del tema de las leyes? ¿Os acordáis? Mientras le daba las tablas, ¿no? Sí. Era la becerro de oro. ¿Os acordáis? Cuando han pasado 40 días, y por dice que estuvo allí 40 días y 40 noches y se los encontró, cuando han pasado, ya era el día, ya era el momento, ¿no? Pero estos 70 ancianos, incluso Aarón, se encuentran con la circunstancia, ¿no?, de que el pueblo no tiene muy claro, no saben. O sea, hemos hablado y hemos compartido de esta historia, y de hecho yo hace un tiempo la he entendido de una manera que no había entendido hasta ahora, ¿no? ¿Os acordáis del tema del Dios que ellos habían conocido en Egipto, que tenía forma de becerro? O sea, ellos estaban buscando arreglar, buscando no sustituir, sino hacer un apaño, estaban buscando una visión, un concepto, ¿no?, una línea, una dirección para poder servir a Dios, porque es lo que habían venido a hacer. ¿Os acordáis? Le dijo Moisés a Faraón: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para servirle. El objetivo de salir de Egipto no era la libertad, no era la independencia, era servir a Dios. Y ellos se encuentran aquí a las vísperas, a la entrada, en el monte de Dios. De hecho, están allí incluso ansiosos, esperando, porque están viendo ahí todo el espectáculo. Están viendo aquí la montaña de fuego saben que Dios está ahí, quieren servirlo, pero no saben cómo, no saben dónde, no saben. Hay una falta de visión. Y por eso aquí Salomón nos va más allá y dice lo que dice, porque ya no es únicamente que perece el pueblo. ¿Os acordáis cómo acabó la cosa, no? Los más implicados, muertos.
Y el resto, hacer la dieta del oro. O sea, que verdad que machacó el becerro, que fue hasta hacerlo en polvo, que yo no sé cómo se hace eso, con la tecnología antigua, hacer oro en polvo, y se lo bebieron todos. ¿Vale? El pueblo, sin visión, se desmadra, se desmanda, ¿cómo decía? Se desenfrena. Que viene a ser lo mismo. Yo cuando leí la primera vez la versión de la palabra que dice desmanda, yo leí desmadra, ¿eh? Porque desmanda no lo había oído todavía esa palabra, ¿no? Pero se desenfrena, pierde el norte, ¿no? Y pensaba en todo esto. Y todo esto me hacía pensar también, pues, en cuántas veces, yo mismo, por no saber ocuparme el lugar que me toca en el cuerpo. ¿Os acordáis de Pablo mismo, en base a los problemas que está teniendo, ¿no? En Corintios mismo, habla y dice, hey, no podéis ser todos mano, no podéis ser todos oreja. O qué pasa si incluso el ojo le dice, no, es que tú tienes que hacer esto así, al dedo gordo del pie. Bueno, eso no lo dice así, pero ¿entendéis? Y una pequeña anécdota. Ayer estaba secándole el pelo a Dana, y Dana se queja mucho cuando le seco el pelo. No sé si es que lo hago tan mal o es que se queja. Yo creo que en parte se queja, de por sí, ¿eh? Pero claro, y viene Noemí y me dice, ¿qué pasa? Y Dana me está diciendo que no, es que me quemas. Y yo me ponía el secador aquí y no me quemaba. Y digo, no, si está frío, si no quema. Y me lo dejaba un rato y si no quema, ¿no? Entonces le hacía, ay, pero, ¿sabes? Entonces, claro, Noemí me dijo, claro, tú no te has secado la vida el pelo, ¿no? Y yo sé que hay hombres que se lo secan, ¿eh? Yo es que no, es por descuido, ¿no? Dice, pero la nuca es mucho más sensible a la temperatura. Y a mí me hizo reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Cuántas veces yo me he quemado porque estaba ocupando un lugar que no me tocaba? Porque estaba intentando buscar esa visión, ¿Sabéis? En la Biblia es muy complicado, pero es poco popular, ¿no? Pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos este patrón. Vemos como en general, ¿no? Dios se manifiesta y da la visión a algunos. ¿Sabéis qué dice aquí? Dice la profecía o la visión, pero no dice el profeta. Y pensar por un momento, vamos a pensar en profetas. Elías. Vamos a empezar por Elías. ¿Qué sabemos de Elías? ¿Qué sabéis de Elías? Elías era un profeta que tenía como discípulo a Eliseo, ¿no? Sí, vale, pero eso no me habla de Elías. ¿De dónde venía Elías? ¿Quién era su padre? ¿Era alguien importante su padre? ¿Venía de un linaje de...? ¿Qué sabemos de Elías? Que era peludo. Es lo poco que sabemos. Amós. ¿Sabéis quién es Amós? Es de los pocos que sabemos algo de Amós, ¿no? ¿Qué era Amós? Además de profeta. ¿Qué era? ¿Sabéis lo que era? Pastor de ovejas. Era un ganadero. Era un pastorcito. Jeremías. ¿Qué sabemos de Jeremías? Era un yogurín. Era jovencito. No... ¿Y del resto? Por ejemplo, Daniel. ¿Qué sabemos de Daniel? Pero eso es lo que hizo, pero ¿cómo llegó a ser profeta, Daniel? ¿Sabéis que Daniel es profeta, no? ¿Eh? ¿Pero por qué estaba cautivo? O sea, estaba cautivo. ¿Pero estaba cautivo como el resto? Sí, pero cuando se lo propone, ya no está con los demás. No nos damos cuenta de esas cosas, pero... Sí, siempre fiel a las empresas del rey, ¿no? O sea, Iglesiano. Estás siendo demasiado... ¡No! Daniel era guapo. Daniel era guapo. ¿Qué tenía Daniel? Que era guapo. Y el rey de Babilonia cogió a los más guapos, porque es lo que hacía,
de todos los países que había conquistado y se los quedaba para él, para su servicio, para... No quería tener gente fea. Es así, lo podéis leer. Podía también tener todas las comidas que hubiese querido él y él Y también comía. ahí entramos en la parte espiritual, ¿no? Porque... Y comía también una comida muy liviana, Sí, de sí, sí, sí. su religión. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué Daniel está en la corte real? Porque guapo. No. Lo que pasa es que no era guapo solamente. ¿Me entendéis? Una persona íntegra, una persona que... O sea, pero a mí me llamaba la atención que este versículo, ¿no? Y este concepto habla de la importancia de tener una visión o una profecía, no de quién viene. Y está contrapuesta a la vez en que muy a menudo lo ves, ¿no? Incluso antes de tener rey, porque querían tener rey, no porque Dios lo quisiera, ¿no? Vemos como el Señor coge y busca una persona, ¿no? Y busca personas que estén dispuestas, ¿no? Y les da una visión. Y ves como personas están allá juntas. A veces tenemos la sensación de que todos tenemos que estar de acuerdo, que todos tenemos que unánimes es que todos lo veamos igual. ¿Es así? O sea, ¿sabéis lo que es unánimes? Todos a una, ¿no? Todos a una. Hoy hemos ido a ver un concierto que Noemí ha estado de asistente de dirección, ¿no? Aprendiendo ahí con un director y que hemos visto y hemos oído, no voy a decir qué orquesta es porque luego esto a ver que no lo... Pero tienen unas tonterías entre ellos, ¿no? Yo lo veo a veces cuando no iba a alguna orquesta y ves los músicos que no respetan. Había un músico que ha sido pesado toda la semana de producción, llevando la contraria al director, Todos los músicos, cada uno de esos músicos, tienen su propia perspectiva o visión, pero ahí hay una persona que no... Y hoy, hablando con el director, después del concierto, hemos estado hablando un rato, y él nos decía, dice, no, yo reconozco que en este momento había un momento que ha habido algo, que si no sabes mucho no te das cuenta, pero... ¿no? Y que hay un torpe, dice, hay un torpe en medio que tiene que estar ahí para coordinar o para... Y me llama la atención porque él se habla de sí mismo, ¿no? Pero en general, incluso en la sociedad, por mucho que la única manera de ir todos a una, todos juntos, ¿no? Es compartir el esfuerzo, ¿no? Yo pensaba, ¿no? En todo esto y pensaba cómo muchas veces nos pasa esto, que no tenemos... Vivimos en una sociedad, perdón, sabéis que vivimos ahora mismo en una sociedad de la posverdad. Es como le llaman hoy en día. Que es una sociedad, es una cultura en la que lo que importa es que cada uno tenga su propia verdad y que todos lo defendamos. Y de ahí incluso vienen cosas como la ideología de género, ¿no? Tú te defines como tú quieres ser. No hay etiquetas, no hay límites. Cada uno se puede definir como él quiera. Y en esto, pues todo. En general, estamos allí, no es que vayamos allá. Estamos viviendo una época en la que no definimos el bien y el mal, no definimos blanco o negro, no definimos nada, sino que cada uno tiene su propia verdad. Y por eso le llaman la posverdad, porque ya no existe la verdad, sino que cada uno tiene su propia verdad. Y estamos viendo, ¿no? qué efecto tiene esto. Hace unas semanas os compartía sobre todo el tema de la desinformación, de cómo nos movemos en base al miedo, las fake news y compañía, ¿no? Y todo esto es consecuencia de esta manera de pensar, ¿no? Y a mí otra vez me hacía pensar, ¿no? Claro, es que estamos en los últimos tiempos, ¿no? Y estamos viviendo una época en la que esta desinformación, junto con la sensación que tenemos de que en realidad yo defino qué es la verdad y qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Nos hace depender de nosotros mismos para tomar una decisión. ¿Sabéis? La semana pasada se me olvidó compartir algo con vosotros y me gustaría compartir con vosotros ahora, aunque... Espérate que ahora no... Hay un versículo que la semana pasada se me olvidó compartir, que está en Romanos. A ver.
Es que ahora se me ha traspapelado el versículo y no... Oh, lo compartí el lunes, pero... ¿Alguien se acuerda? Es que tengo que configurar el sistema para que me oculte las... No os conforméis a este siglo. No, no. No, venga. Está en Romanos. Es poder de salvación. ¿Os suena? No sé si era la 10, Romanos 10 creo que era. Aquí, espera, ya lo tengo aquí. Perdonad, es que... Romanos... Tanta tecnología. Sí, sí, esto... Romanos 10.3. Perdonad, pero... Romanos 10.3. Vale. Os compartía sobre el pastel, lo añadido, ¿no? Y decía, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Estoy citando el Reina Valera, que es lo que tengo en mi corazón, en mi cabeza y en mi memoria, ¿vale? Y la palabra en su justicia, ¿no? Que os decía, ¿no? El concepto que es todo lo perfeccionado, lo perfecto, pero no perfecto como completo, sino perfecto como perfeccionado. Su justicia, la misma palabra que utilizaba en griego, la utilizaba más adelante, en este versículo, en Romanos 10, versículo 3. Y está hablando de personas que están en la iglesia, personas, estos que os decía, estas personas, estos falsos profetas, estas personas que todos y cada uno de nosotros en un momento dado visitamos ese rol, ¿no? Y hablaba de esa justicia, ¿no? Diciendo fuerza salvadora. Dice, desconocen en efecto, habla de estas personas, la fuerza salvadora y divina, o sea, la fuerza salvadora divina, y pretenden hacer valer la suya propia sin querer someterse a la de Dios. Y esto que la semana pasada me olvidé, la tenía ahí, pero bueno, con el caos y todo esto, y ya os digo, desde allí, esta semana pensaba en todo esto, y yo pensaba, joder, ¿cuántas veces? No, por eso hago el hincapié en el que no es el profeta en sí, ¿no? Sino es la visión. A veces incluso porque la visión viene por el profeta X, ¿no? Le damos poder o le quitamos poder. Algunos os he explicado una vez que cuando estaba allí en Holanda, un día un hermano de la iglesia me invitó a algo especial, me dijo, y me llevó allí al ático de su casa y me puso unos palitos para picar allá de pepinos cortados y zanahorias con hummus. Y yo no sabía lo que iba. Y estuvimos allí un rato y estuvimos orando y bueno, y llegó una hora y puso la tele por satélite porque se conectaba la profetisa no sé quién y daba la profecía del año. Y claro, yo instantáneamente me cerré a cal y canto. Hombre, el paripé que me estás montando aquí porque una señora diga y yo pensaba, con el tiempo pensaba, no recuerdo qué es lo que dijo esa mujer, ¿no? ¿Cuántas veces porque viene de me cierro en canto, ¿no? O porque no viene de me cierro en canto. ¿Cuántas veces vemos más al profeta que la profecía? Y todo esto retumbaba en mi corazón, en mi mente, toda esta semana, y pensaba en esto, ¿no? ¿Cuántas veces yo desconozco o ignoro, ¿no? El poder, la fuerza salvadora divina, el poder de salvación de Dios, eso perfeccionado, ese plan perfecto para mi vida, ese plan perfecto para mi casa, para mi familia, para mi carrera, para mi futuro, ¿no? Y pretendo, y me encanta la forma que está escrito, aquí sí, aquí la palabra me gusta, pretenden hacer valer la suya propia. Fijaos, son palabras que juntas duelen. Pretenden hacer valer. Pretender
ya es falso, ya no es verdad. Y hacer valer, ¿qué quiere decir? Que no vale, ¿no? Hacer valer, intentas obligar, torcer la mano, intentas imponer tu propio plan, tu propio pensamiento, tu propio concepto, ¿no? ¿Cuántas veces yo me encuentro en esta situación, ¿no? Entonces pensaba en esto y pensaba, bueno, y ahora, y os digo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué puedo hacer? O sea, ¿cómo? No sé si sé que es un tema complicado y hoy estoy espeso y cansado, perdonadme, pero pensaba, bueno, ¿y cómo puedo aplicar, cómo puedo aprender este texto? ¿Qué puedo sacar de aquí? Y dice, yo sacaba una serie de conclusiones. Necesito reconocer la voz de Dios, buscar su visión, buscar la visión, ¿no? Fijaos una cosa que dice, donde no hay visión, donde no está la visión, donde no hay visión, es algo determinado. No es donde no hay visiones, ¿verdad que no es en plural? Cuando aparece la historia de Samuel, ¿os acordáis cuando llama a Samuel? Dios está allí. El principio de ese capítulo dice que en esa época escaseaban las visiones. En ese texto habla de visiones, profecías, en general. Pero aquí en este texto, en Proverbios, nos habla de la visión. Cuando falta visión. Cuando no hay visión. Cuando no hay ese concepto, esa perspectiva, esa contemplación de lo que Dios tiene, de lo que Dios es, ¿no? Necesito reconocer la voz de Dios. Necesito buscar esa visión. Y necesito seguirla, ¿no? Segundo punto, necesito reconocer mi función en el cuerpo. No pretender ser lo que no me toca me va a ahorrar frustración y fricción. ¿Cuánta gente conocemos, ¿no?, que está frustrada, que está quemada por querer ser algo para lo que Dios no lo ha llamado? Y de hecho podríamos ir más allá, y no me quiero alargar. ¿Os acordáis de Coré? ¿Os suena quién es Coré? Ya está bien que no te suene porque duró poco su historia. Coré dijo, oye, ¿y por qué Aarón y su familia tienen que ofrecer sacrificios y no pueden los míos? Y Dios le dijo, ah, sí, muy bien, pues mañana os ponéis aquí delante y encendéis fuego. A ver qué pasa. ¿Sabéis qué pasó? ¡Fuera! Podemos pensar, es que es injusto, ¿no? Yo también a veces lo pensamos. Después de incluso lo que hemos leído ahora, que no lo hemos leído, pero hemos visto, ¿no? Éxodo 24, unos 4 capítulos más adelante, ves cómo Aarón comete el error y dices, pero ¿cómo se te ha ido la olla? ¿Cómo has pensado? ¿Dónde estás? ¿En qué pensabas? ¿Cómo has podido equivocarte tanto? Que te han dejado aquí al mando ¿no? Pero Aarón, Dios tiene un plan para Aarón. Y Dios ha escogido hacer esto con Aarón. Y por mucho que yo sea mejor, porque a lo mejor Coré era mejor que Aarón. Tenía mejor currículum, o sencillamente Aarón ya estaba manchado por aquello que había pasado. Pero me va a ahorrar reconocer mi función, buscar el don que Dios me ha dado, porque nos ha dado dones a todos. Y ocupar esa función me va a ahorrar sufrimiento. A mí, el primero. Entender, ¿no? Necesito entender que estar unánimes no es pensar igual, sino es tener una misma visión. Es participar con lo que me toca, ¿no? Y es incluso reconocer un concepto que en sí ya podríamos hablar, ¿no?, que es el tema de la unción. ¿Os acordáis de David, cómo fue ungido rey? David es ungido rey, pero es increíble porque David no pone la mano encima a Saúl, a pesar de que tiene oportunidades por un tubo. Y David dice, no, yo no pondré la mano encima del ungido del Señor, ¿no? Y hoy en día, pues es muy fácil buscar, bueno, enseguida nos echamos uno encima del otro. Y ya para concluir, una cosa que he puesto aquí, una conclusión es ser como los de Berea. En Hechos 17:11
dice que los de Berea no eran como los de Tesalónica. Es una línea, una frase que hay en Hechos que es curiosa, que es porque ha quedado para la posteridad, pero es feo, ¿no? Decir, no, estos no son como aquellos. Pero dice, ¿no? Los de Berea no eran como los de Tesalónica, eran más nobles, dice. ¿No? Porque dice que estaban muy atentos, dice, escudriñando, ¿sabes lo que quiere decir escudriñar, no? Exprimiendo, investigando al detalle, dice, todo lo que les compartíamos para comprobar si era verdad. Vale, y si yo, bueno, no tengo la visión o no me toca a mí, ¿qué tengo que hacer? Ostras, es importante, ¿eh? Es importante. Necesito acercarme, buscar, conocer a Dios, escudriñar las Escrituras. Necesito reconocer, buscar, ¿no? Comprobar que estoy donde tengo que estar. Porque si no, lo que estoy haciendo es bailar alrededor de un becerro de oro. ¿Me entendéis? Hubo mucha gente que acabó... Habían dos grupos dentro del pueblo de Israel, en el texto que hemos leído, en Éxodo. Bueno, no lo hemos leído, pero... ¿Os acordáis? Había un grupo de gente que se quitó la ropa y desnudos estaban ahí alrededor del... Aquellos murieron en el momento. Pero hubieron muchos que estaban allá y que estaban en la fiesta, que todo el pueblo, dice que todo el pueblo participó. Todo el pueblo dio pendientes, cadenas. Todo el pueblo participó de ese error. Y muchos de ellos fue porque no fueron capaces de decir, oye, esto concuerda, esta visión. O sea, que como siempre la Biblia no es una cosa de blanco o negro, no es, como dicen en inglés, follow the leader, ¿sabes? Hay una canción incluso de, ¿no? De los años 90 o... ¿Vale? No es un tema de decir el liderazgo, seguir el liderazgo. No. Es una parte muy importante que el cuerpo, que la iglesia necesita hacer. Que es un tema de tener visión. Ocupar la posición, ocupar el rol que nos toca y velar cada uno de nosotros, ¿no? Porque sea el Señor el que reine en todo esto. Que sea el Señor el centro, el objetivo, el destino de esa visión. Hemos sido creados para la gloria de Dios y cualquier visión que nos desvíe de eso, cualquier visión que no concuerde, que no aplique, lo único que está haciendo es hacernos bailar alrededor de un cachimbe. ¿Amén? Espero que hayamos podido aprender. Para mí ha sido, ya os digo, es un tema complicado, pero a la vez me ayuda, porque me libera, porque me facilita la vida, porque me ayuda a entender, ¿no? Y mirar atrás, ver cuántas veces yo mismo me he estresado. Yo recuerdo, así a nivel personal, y yo recuerdo reuniones en la iglesia allí en Holanda, con parte del liderazgo por problemas que yo tenía, no sé qué, y me doy cuenta, dices, ostras, qué tonto, siendo nuca intentando ser mano, ¿sabes? Siendo ojo intentando poner una pizca de sal en la paella, ocupando o buscando o preocupándome por cosas, cuando en realidad la vida es mucho más sencilla. Si yo dejo de pretender hacer valer mi opinión o mi visión, ¿no? Y ocupo el lugar que me toca, ¿no? Estoy unánime buscando al mismo Dios y buscando en el mismo Dios la confirmación de esa visión. ¿Amén? Pero una pregunta, la visión hubo 400 años sin visiones, ¿verdad? ¿El qué? 400 años sin visiones desde los profetas. ¿No hubo 400 años sin visiones? Hubo un tiempo... ¿No eran 400 años sin visiones de los profetas? Sí. Después de Malaquías, ¿era el último? Pasaron más o menos unos 400 años hasta que llegó Jesús. Sí. ¿Qué época fue esto? No sé. Eso ya, así que eso lo miramos más tarde, pero... Vale, ya está. Amén. Son ciclos. Fueron ciclos. La Biblia es un todo. Y nos ayuda, realmente
ir a la Biblia no es una cosa que dices, no, los que predican o los maestros, ¿no? Tienen que ir a la Biblia y no, todos tenemos que ir, como hacían los de Berea, porque nos ayuda y cuando vamos a la Biblia con una mentalidad abierta, podemos ver, como por ejemplo esto que dices, los 400 años, bueno, hay un paralelismo a los 400 años en el desierto, no, esos son demasiados. En Egipto fueron 400 años también de un aparente silencio. Son tiempos, ¿no? Y además incluso había numerología, o sea, podríamos ahí mirar los 40 años en el desierto tanto del pueblo de Israel como los 40 años en el desierto de Moisés antes de tener la visión. Y hay muchos paralelismos, muchas cosas que nos van a poder ayudar a entender. Y al final lo importante, en realidad, es poder realmente seguir esa visión. Poder ver, hoy en día tenemos, ¿vale? No te preocupes por esos 400 años. Porque incluso si ahora hubiera escasez en la visión, no hay escasez en la visión. La visión está aquí, la visión es Él. Y tenemos la palabra. O sea, volviendo un poco a lo que os explicaba, ¿no? De ese concepto de la visión y cómo una rama lo tira para un lado y otra para el otro. Al final, la verdad, creo yo, estoy aprendiendo cada vez más, es mucho más sencilla y mucho más complicada. Hoy en día tenemos la revelación y podemos ver la visión y podemos escuchar la palabra de Dios en la Biblia. Y a la vez, el Señor nos habla constantemente a través de diferentes lugares, a través de diferentes personas, a través incluso de personas, os lo comenté hace un tiempo. El profesor estaba escuchando una clase de dirección del profesor de Noemí y estaba diciendo unas cosas que me estaban llamando. Hizo alguna mención incluso a algún pasaje bíblico y dices, ¿qué está haciendo este hombre? Que es ateo, que es... El Señor da la visión. Es Él el que da la visión. Por eso no hace hincapié en el profeta. Porque no es importante de dónde viene. Lo importante es que venga de Él. Y hoy en día tenemos muchísimas herramientas. Tenemos su palabra, cada uno de nosotros. Tenemos incluso una fuente de conocimiento. En día podemos disfrutar. Podemos ser, lo que os decía antes, ser selectivos incluso. Eso no quiere decir que, oye, escucha una predicación y te voy a escuchar. Oye, no. Tenemos que ser capaces de decir, esto no le da la gloria a Dios. Yo escucho normalmente una iglesia que ha sido de bendición para mi vida durante muchos años, pero que ahora, como han hecho otras iglesias como Hillsong, pues como que se han subido un poco la parra y están haciendo unos festivales de adoración, no sé qué, y yo estaba cansado porque llevábamos 5 minutos de mensaje y lleva 5 minutos hablando de comprar las entradas, no sé qué, no sé cuánto, y sí, no sé qué, y aquí, sí, recordar. Y dices, hombre, entonces ya cuando empieza a hablar y sigue haciendo mención y ves que el mensaje que es paja, que no, que está dando vueltas con efectivismo, con sí, haced ruido, un aplauso al Señor, algo, y dices, no, pro. Tenemos que ser como los de Berea. Tenemos que ser conscientes de que sin visión, y no es mi visión, tu visión, su visión, no. Sin una visión en común, si no somos capaces de identificar una visión, vamos a perecer, nos vamos a secar, nos vamos a desmandar, nos vamos a desenfrenar. Cada uno va a ir acabando y vamos a acabar haciendo cosas o siguiendo dinámicas que no acaban de ayudarnos. ¿Vale? Pero a la vez, esto nos ayuda a decir, no, yo tengo una responsabilidad, yo tengo que ser como los de Berea. Y tengo que buscar al Señor y buscar la visión del Señor, ¿no? Activamente, ya sea que Dios me la dé de mí o aprobar, porque eso es lo que están haciendo los de Berea, aprobar la visión, la enseñanza de otra persona. ¿Amén? No porque sí, sino porque interesa, porque escudriña, porque buscan. No porque lo diga dice tal, sino porque dices, pues mira, lo que dice tal, aquí lo dice de verdad, ¿no? Muy bien, nos ponemos de pie ya y marchamos. Señor, gracias porque todo lo bueno, todo lo perfecto viene de ti. Señor, el creador de las luces, Señor, de la gloria de todo lo maravilloso. Señor, te pedimos perdón por las heridas que nosotros mismos nos hemos hecho intentando luchar, intentando encajar, Señor, en ese zapato de cristal que no era nuestro, Señor. Frustrándonos y deseando cosas que no eran tu plan para nuestra vida.
También, Señor, te pedimos perdón por tantas veces que hemos querido imponer nuestra propia visión, ya sea para nuestra vida o otros, o que no hemos dado importancia a las herramientas que tú nos has dado, Señor. Vivimos en la época con más información de la historia, Señor, y muchas veces no somos conscientes o no lo usamos. Queremos que tú, Señor, despiertes en nuestras vidas ese hambre que teníamos cuando te conocimos por primera vez, que podamos acudir a tu presencia, Señor, a diario, constantemente. Que todo lo que nos ocurra lo pongamos a tu luz, a la luz de tu palabra. Que la autoridad, Señor, en nuestra vida sea tu palabra, seas tú. Y, Señor, que podamos también juntos construir, identificar, validar, Señor, y seguir la visión que tú tengas para nosotros. Queremos, Señor, que tú renueves la visión para tu iglesia. Queremos, Señor, que tú cada día, como esa Shekinah, como esa nube en el desierto, Señor, nos guíes paso a paso, camino a camino. Ayúdanos, Señor, a identificar tu voz, Señor, a reconocer tu voz y a avanzar día a día. Bendice a los que no están aquí, Señor, también, Señor, que vuelvan con bien todos, Señor, y bendícenos hasta volvernos a ver. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Después de 3 meses. I que no em dius res de la setmana.